Muchos consideran a la literatura rusa como aburrida, densa y seca, pero esa afirmación es solo una verdad a medias. Nadie que valore la buena literatura puede dar por descontados a los maestros rusos, a través de los tiempos desde distintas perspectivas y estilos, desde la Edad de Oro, pasando por la Edad de Plata y por los que conservaron el legado. La literatura rusa nos ha dejado grandes obras maestras. Si eres nuevo en el mundo de la literatura rusa, este video te puede servir a manera de guía y recomendación. Estos son 10 escritores rusos fundamentales. Primero, si quieres más contenido literario, recuerda suscribirte y darle a la campanita. Comencemos. 10. Máximo Gorki. Uno de los autores de la Revolución Rusa y pilar del movimiento desde sus inicios, siendo considerado como uno de los escritores oficiales del régimen, teniendo su obra La Madre como máximo exponente de su trabajo. Número 9. Vladimir Nabokov. Mediante sus complejos argumentos, metáforas e inteligentes juegos de palabras, el autor ruso-americano gana un puesto en esta lista. Escribiendo primero en ruso, su popularidad explotaría cuando empezara a escribir sus obras completamente en inglés. Obras como Lolita y quizás su obra maestra, Fuego Pálido, libro del que ya hemos hablado en un video. Número 8. Alexander Pushkin. Poeta de genio único que revolucionaría la lengua rusa. Su trabajo sería inspiración para muchos otros autores después de él. Entre sus trabajos tenemos a Eugenio Onegin, novela en verso y novela fundamental del siglo XIX. Número 7. Mikhail Bulgakov. Autor crítico con el régimen soviético, su obra maestra sería Maestro y Margarita, que es una sátira a la sociedad rusa de su época, en la que el diablo y su pintoresca corte visitan Moscú para desatar extrañas peripecias sobre sus habitantes. Obra que es apreciada por muchos por su contenido filosófico y alto nivel artístico, gracias a sus peculiares descripciones, fragmentos líricos y estilo. Número 6. Nikolai Gogol. Calificado por muchos como una maravilla inesperada, en el sentido estricto de la palabra original. Escribiría Almas Muertas, considerada por muchos como la primera novela rusa moderna, teniendo a Taras Bulba como otra de sus grandes obras. Número 5. Boris Pasternak. Poeta, novelista, además de un Nobel de Literatura en 1958, eterno enemigo del régimen comunista, más conocido por su inmortal obra El Doctor Zhivago. La obra de Pasternak se dirige a las preguntas universales como el amor, la mortalidad y la reconciliación con Dios. Número 4. Mikhail Sholokhov. Literato y político, ganó el Nobel de Literatura en 1965. Sus obras más representativas son Don Apacible y Tierras Roturadas. Número 3. Anton Chekhov. Médico, escritor y dramaturgo, sus obras maestras, según muchos, son sus obras de teatro, La Gaviota, Tío Vania, Las Tres Hermanas y El Jardín de Cerezos, pero es también recordado por ser el gran maestro del relato corto, con obras como Pabellón 6, Campesinos y La Dama del Perrito, entre muchos otros. Siendo doctor de profesión, pero a la vez un apasionado escritor, una vez diría, la medicina es mi esposa legal, la literatura, mi amante. Número 2. León Tolstoy. Uno de los más grandes y más queridos en Rusia, representante del realismo ruso, mediante el cual retrataba de forma muy acertada la hipocresía, las fallas, las carencias y las penurias de la sociedad en la que vivía. Por esto y por su papel como líder espiritual para muchos, es que es recordado como uno de los más grandes autores rusos. Sus obras inmortales son Ana Karenina, novela imprescindible que brilla por su profundidad, fuerza y veracidad. Su otra obra inmortal, La Guerra y la Paz, en la cual hace un retrato épico de la sociedad rusa entre 1805 y 1815. De la guerra y la paz emana una filosofía optimista, que atraviesa los horrores de la guerra y los errores de la humanidad. Número 1. Fyodor Dostoyevsky, considerado como uno de los grandes de todos los tiempos, comparable con Homero, Shakespeare y Cervantes. Dostoyevsky es imprescindible en la literatura rusa. Solo para empezar, cuenta con obras como El Idiota, Noches Blancas, Onitochka Nesvanova. Dostoyevsky toca temas como la relación del hombre con Dios, la angustia del hombre moderno y las aporías de la libertad humana. Otras obras suyas serían Memorias del subsuelo y lo que él mismo consideraba su obra maestra, Los Hermanos Karamazov. Pero ninguna obra suya es tan popular como la inmortal Crimen y Castigo, por la cual es conocido como el máximo representante de la novela psicológica. Mediante un gran tratamiento del detalle en lo cotidiano, un tono vívido y real en sus diálogos, además de una experticia en la psicología de los personajes, Dostoyevsky es un autor fundamental para la literatura universal. ¿Nos faltó algún autor? ¿Cuál es tu autor favorito? Puedes responder en los comentarios. Eso sería todo. Yo soy Piper, sigan en Piper in Pieces y hasta que nos volvamos a ver.
with the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body.